¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos a todos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Fe entre Letras. Y hoy, antes de presentarles nuestro invitado del día de hoy, que va a ser un libro impresionante el que nos van a hablar, ¿cierto? Y que yo sé que a todos nos va a servir muchísimo, de verdad. Este libro es una locura, muchachos, no se despeguen de la pantalla. Quiero compartirles un poquito acerca de la importancia de ir formando el hábito de la lectura, ¿cierto? Porque muchas veces, bueno, en la vida, ¿cierto? Siendo niños, jóvenes, luego en la adultez, siempre tenemos muchos cambios, por decir así, en la vida. Primero vienen que en el colegio las tareas, que las ocupaciones, que en el deporte, y entonces decimos, bueno, entonces ¿dónde buscamos el momento para leer? Pero cuando llegas a la juventud, entonces llega la universidad, llega el trabajo, la parte laboral, y ahí también, ¿y dónde buscamos la parte para la lectura? Ahora, no solamente, digamos, en ese sentido, sino que uno a veces cree que la lectura es solamente para cierto tipo de personas, no, para el que se está formando en teología, para el que está estudiando, no, la lectura es para todos, para la mamá, para el papá para la mamá que está en la casita, para el papá que está trabajando, o para una madre que también está trabajando y en casa y hace los dos papeles, ¿cierto? Para todos es la lectura espiritual. Pero hay una clave específica para tener un buen hábito en la lectura espiritual, y el primer hábito o la clave que debemos de tener para tener una buena vida espiritual, una buena lectura espiritual y tener ese hábito es el orden, ¿cierto? Ya hemos dicho muchas veces y recuerdo tanto, me encantaba en la lección divina cuando venía esa frase, cuida el orden y el orden te cuidará, y era muy lindo porque verdaderamente es así. Dios es un Dios de orden. Y de hecho, saltándome un poquito acá, en la parte del orden, leí en un libro de Consuelo, no Conchita, sino Consuelo, una mujer mística impresionante que escribe un libro, bueno, todos los libros que ella tiene son narrados o por el Señor o por la Santísima Virgen María, que se le aparece a ella, y en uno de estos libros, si no estoy mal, se llama... se me escapa el nombre ahorita, María, el trono de la sabiduría. Este libro es impresionante. Ella cuenta ahí que el Señor llamaba, o Moisés más bien llamaba a través de una campana a los israelitas cuando era el Señor quien les iba a hablar, y ahí en este libro dice algo muy lindo, y es porque el Señor le gusta la puntualidad y el orden, y por eso los llamaba a través de una campana. Entonces para los israelitas la campana era la voz de Dios. Miren esto, qué lindo y qué increíble. Y empieza a hablar ella mucho acerca de la puntualidad y del orden. La puntualidad y el orden nos llevan verdaderamente a vivir la vida de la santidad, ¿cierto? Es como una herramienta que nos ayuda en la vida de la santidad. No hay santidad sin una vida de oración, y dentro de la vida de oración está la lectura espiritual. Entonces, cuando yo me ordeno durante el día en las actividades que voy a hacer, no como, esto lo habla mucho el libro Regla de Vida para una Madre, y a mí me parece impresionante porque la verdad este libro no es solamente para una madre. Este libro es para todo el que tenga su vida, mejor dicho, desordenada, patas arriba, que no sepa cómo organizarse, que no sepa en qué momento hacer una oración, hacer lectura espiritual, que no sepa cómo organizar su vida diaria, ¿cierto? Este libro puede ayudar mucho a hacer como un plan de vida. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, pues yo les cuento algo que a mí me sirve, a mí me funciona. Puede ser que a otro no le sirva así, pero a mí me funciona de esta manera. Todos los días tener un horario, y obviamente como uno todos los días no hace lo mismo, entonces tener un horario donde esté todo escrito, ¿cierto? Por ejemplo, me voy a levantar no sé, a las 4:30 de la mañana. A esa hora voy a hacer ciertas oraciones, por ejemplo, o Señora mía o Madre mía, y le entrego en ese momento el día a la Santísima Virgen María, nuestro Señor, y hago un ángelus, y hago el ángelus. Después, hombre, me voy a hacer el desayuno y voy a durar hasta tal hora haciendo esto, voy a adelantar desayuno y almuerzo. Yo les estoy contando algo, ¿cierto? Algo pues de mi vida personal. Luego de eso, durante ese tiempo, entonces estoy escuchando a la vez la lección divina de determinado sacerdote. Luego de eso, levanto a mi niña, ella se baña, se arregla, y mientras que ella está haciendo eso, ¿cierto?
Y se come un alguito antes de irse a estudiar al colegio. Luego de eso nos sellamos todos en la casa, hacemos un sellamiento, le ofrecemos el día al Señor ya como familia, nos ungimos todos y ella se va a estudiar y mi esposo se la lleva para el colegio, ¿cierto? En ese lapso de 6:30 a 7 de la mañana, hombre, por ejemplo, me organizo para poder ir a la Eucaristía, pues a mí por gracia de Dios me queda la Eucaristía cerca, entonces puedo hacer eso, ordenarlo así en mi horario. De 7 a 7:40 yo sé que el padre hace la Eucaristía, entonces voy a vivir la Eucaristía, en ese tiempo salgo a las 7:40, me entro al Santísimo inmediatamente, tipo hasta las, no sé, 8:30 de la mañana, y no duro más de ahí, ya salgo para hacer los quehaceres del hogar, ¿cierto? Y en ese tiempo divido mi tiempo en el que voy a estar en el Santísimo en determinadas oraciones, por ejemplo, hacer una oración de reparación, o hacer una oración de alabanza, o tal vez si tú tienes un libro espiritual, como por ejemplo Darse, Consumarse, Vaso Roto, llevarlo al Santísimo si no eres capaz de concentrarte con facilidad, ¿cierto? Como que algo, una frasecita que pueda alimentar la vida espiritual y que pueda alimentar esa conversación con el Señor. Y así todo el día uno irlo cuadrando. A ver, esto no quiere decir que porque uno escriba todos los quehaceres que va a hacer en el día con la oración ahí, ¿cierto? Quiere decir que por esto, entonces nos vamos a encasillar y el día que no lo podamos hacer, entonces no, una locura, no, porque es que no es la regla por la regla, sino es el espíritu de la regla. Entonces, por ejemplo, en mi caso, de 3 a 3:30 de la tarde, yo sé que puedo tomar mi libro espiritual para leer. ¿Por qué? Porque eso es un hábito que mi niña tiene todos los días de dormir a esa hora, de 3 a 3:30 de la tarde. Y luego en la noche, cuando me voy a acostar a dormir, de 10 a 10:30 de la noche, también ahí puedo tomar otra vez mi libro, ¿cierto? Para la lectura espiritual. Hombre, ¿yo qué hago? Personalmente, tengo un libro para la tarde y un libro para la noche diferente, y así puedo estar con un libro de formación, un libro de lectura espiritual. ¿Pero por qué puedo hacer esto? Porque he ordenado todo mi día para esto. Además, también es muy bueno, hombre, si yo estoy leyendo un libro, bueno, y eso también sirve mucho, porque ponerse horarios, sean media hora, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, porque eso también me va a ayudar a tener un orden en la lectura, ¿cierto? Y a tener un hábito en la lectura y a no caer también en el otro extremo, que es una gula espiritual, ¿eh? Entonces hoy leo media hora, pero mañana resulta que leo 2 horas y tenía que hacer todo el oficio de la casa. No, o sea, esto nos va ayudando a adquirir un hábito, nos va ayudando también a trabajar en la conciencia, trabajarle, porque la lectura espiritual ayuda mucho en la formación de la conciencia, pero también nos va ayudando, ¿cierto?, en la parte de perseverar en las cosas que no nos gustan. Hay cosas que a uno le incomodan, le fastidian, no le gustan, pero uno sabe que ese tiempo tiene que ser dedicado específicamente para eso. Entonces, así mismo uno va también tomando el hábito de la lectura espiritual, ¿cierto? Mirar en qué horario del día yo me puedo acomodar para poder tener ese hábito de la lectura. Pero antes de tener el hábito de la lectura y de ordenarme para esto, tengo que ordenar todo mi día, porque entonces yo no voy a saber cuáles son los espacios que puedo tener para tomar un libro y poner en marcha el hábito de la lectura espiritual, ¿cierto? Entonces, como que les quería dar esas recomendaciones. Y hombre, si ustedes tienen preguntas acerca de cómo tomar ese hábito, escríbanos ahí en los comentarios para también poderles compartir ciertos tips. También hicimos un video, está colgado ahí en el canal de YouTube, en Instagram, de esos tips que podemos ir implementando para la lectura espiritual. Pueden ser, hombre, 7, 10 tips, 15 tips. Bueno, a mí me sirven los 3 primeros. Excelente. Tú en tu diario vivir vas mirando qué es lo que te sirve y qué te va ayudando. Aparte de eso, ahí también juega mucho la parte de los temperamentos, del carácter, de los quehaceres. Hombre, yo normalmente soy una mamá, ama de casa, tengo un trabajo independiente donde doy clases de matemáticas, no las estoy promocionando por acá, pero doy clases de matemáticas, pues, ¿cierto? Virtuales, presenciales, pero las voy acomodando a lo que yo voy pudiendo hacer en el día, ¿cierto? Y aparte de eso le ayudo en otras cosas a mi esposo en la parte del comercio. Pero entonces que todas estas actividades y estas obligaciones del día, los quehaceres, todo, el cuidar a los hijos, el ayudarles con las tareas, el jugar con ellos también, porque hay que compartir con ellos, no se nos olvide la importancia del hábito de la oración y en específico en este programa que tocamos la lectura espiritual.
ya haciendo como un abrebocas a todo esto, queremos invitarlos ahora a que no se despeguen de la pantalla porque vamos a hablar de un libro impresionante, nos van a hablar de un libro increíble, pero primero vamos a presentar a nuestro invitado de este día, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, preséntate, cuéntanos quién eres, cómo empezaste tu proceso de conversión, qué haces en tu vida diaria, cuéntanos aquí a todos que yo sé que casi no te conocen. Bueno, muy bien, soy Diego, tengo 22 años, llevo por gracia de Dios 5 años en la comunidad, muy feliz de ser misionero, de pertenecer a esta hermosa comunidad que tanto nos ha regalado para el alma, para el crecimiento, tanto humano como espiritual. Actualmente trabajo en la librería. Por eso decía que casi nadie te conoce. Trabajo en la librería actualmente, los esperamos para atenderlos. Pero muy feliz de ahora ser parte de ese programa, de venir a contar la historia de un nuevo libro y bueno, sí, ese soy yo, un joven de 22 años, 5 años de misionero y muy feliz de estar hoy aquí en este programa. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito acerca de tu proceso de conversión antes de que nos empieces a hablar del libro que nos vas a hablar. Bien, bueno, cuando yo mi proceso de conversión, 7 años, estaba en tercer, cuarto semestre de la universidad. Fue algo muy impresionante porque siento mi conversión muy parecida a la de San Pablo. Siempre he dicho esto, no era muy afín con lazos porque yo decía, hombre, cómo los jóvenes pueden estar pensando en castidad, pensando en pureza, que no van a fiestas y sentía, mi mundo era eso, mi mundo era en las fiestas, mi mundo era vida afuera, amigos, salidas y yo decía, jóvenes desperdiciando su juventud en retiros. Yo tenía un amigo y yo le decía que era misionero, que es misionero, le decía, hombre, ¿cómo fines de semana desperdiciados en un retiro espiritual, sirviéndole a una gente allá, que la comida, que no sé qué? Yo decía, no, eso no, ni conocen. Y yo decía, mucha gente quizás hasta desagradecida, yo decía, ni gracias le darán y ustedes por allá. Y él me decía algo muy impresionante, cuando tú seas misionero vas a entender. Y yo decía, no, yo nunca voy a ser misionero, y de lazos, no, menos, ¿cierto? Entonces empecé a vivir unas crisis en mi vida, emocionales, sentimentales, familiares, personales, que yo decía, hombre, ¿qué hago? No sé qué hacer con mi vida. Un día recuerdo, me senté en mi cama, vi hacia arriba, yo como que mi mamá, por gracia de Dios, siempre desde muy pequeño nos ha inculcado ese amor a Dios. Y sabía yo que existía un Dios, pero no era muy cercano a Él. Entonces, le dije, Dios, yo sé que tú existes, ayúdame. Y en ese momento me acordé de una amiga. Siempre estuvo invitándome a retiro de lazos. Y yo decía, y él como que me dio en el corazón, te estaba invitando a un retiro espiritual. Y yo, no, señor, y de lazos, no puede ser. Otra forma, otra opción. Y bueno, resulté llamándola, me organizó, fui a retiro espiritual y desde ahí viví muy enamorado, porque yo decía, bueno, yo estudié psicología, soy psicólogo, entonces ir en cuarto semestre de psicología, con todo lo que lamentablemente hoy a veces la psicología se ha distorsionado un poco del fin tan hermoso que es ayudar la parte humana de una persona. Entonces yo fui como muy predispuesto, sí, como estoy estudiando psicología, conozco muchos términos, vamos a ver qué es lo que utiliza esta gente para convencer. Sí, y fue muy impresionante porque mi retiro lo dirigieron 2 siervos comprometidos recién llegados de misión de Brasil. Pero un fuego impresionante. Yo decía, hombre, ¿qué es lo que estudian, qué hacen, cómo se forman, por qué saben tanto? Yo llevo 4 semestres en la universidad y todo esto es una cosa impresionante. Entonces yo preguntaba y a todo tenían respuesta. Y eso empezó a crear una sed en mi corazón de conocer más a Dios. Yo decía, si estos que tanto aman y conocen a Dios saben tanto, qué impresionante debe ser conocer ese Dios, ¿sí? Entonces yo empecé a prestarle más atención al retiro, a todo. Salí enamorado del retiro espiritual, salí enamorado de lazos, salí enamorado de la juventud como la viven en lazos, que yo dije, quiero ser misionero. Pero entonces yo como que no le voy a mostrar nada a los misioneros, sino que me lo voy a guardar para mí. Empecé el camino de la consagración, de muchas luchas, de mucho aprendizaje. El Señor en medio de la consagración fue llevándome a hacer renuncias. Quizás no voy a renunciar a eso, sino como que el Señor fue apartando poco a poco amistades, situaciones, lugares que no, y los fue apartando. Y al día de hoy
fue muy hermoso porque mi localidad, pues de alguna manera, es la anterior localidad muy pequeña, entonces empecé a ser misionero antes de ser consagrado. Para mí eso fue algo especial, porque sin ser consagrado, sin camiseta, sin nada, ir a un retiro espiritual y servir y ver la conversión de la gente, me quería anhelar ya consagrarme, ser misionero, servirles más a las almas. Entonces, en resumen, eso ha sido como mi camino, de quizás no, señor, mi juventud no es para eso, yo prefiero gastar mi juventud en otra cosa, a hoy decir y replicar esa frase tan común en la comunidad de que los mejores años son para Dios. Qué Han lindo. sido 5 años de misionero que a mí me ha llenado mucho el corazón. Diego, ¿cuántos años tienes? 22 años, 22, o sea, hace 5 años atrás tenías 17. 17 años. Impresionante, no, pues igual el Señor, pues de cuántas cosas ya no te habrá preservado, Diego, porque es que esos años son los más duros en la universidad, literal, o sea, de los 17 a los 22 uno dice que es, mejor dicho, es donde tristemente el mundo se traga la juventud. Es muy duro decirlo, pero es así. Y uno lo ve en la universidad y sobre todo con ese pensamiento anarquista, comunista, ¿cierto? Marxista, de una locura que hay en la universidad. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito acerca de qué han hecho los libros espirituales en tu vida, porque yo me imagino que si estudias psicología, o ya terminaste pues psicología. Sí, ya, me Bueno, gradué. entonces aquí el psicólogo Diego, ¿cierto? Sí, que estudiaste, imagínense, sería ahora trabajando en la librería. ¿Ustedes imaginan la psicología que este hombre utiliza para venderle un libro a uno? Una cosa de locos. Pero entonces cuéntanos un poquito, porque imagino que ya te gustaba la lectura de los libros, pues antes, porque los psicólogos sé que leen mucho y obviamente cuando están estudiando se deben de formar demasiado en la lectura. ¿Qué han hecho los libros espirituales en tu proceso de conversión en estos 5 años? Bueno, fue algo muy impresionante porque en mi universidad, pues claramente en psicología se lee bastante porque hay que aprender bastante del desarrollo humano, de la persona, de la humanidad, de trastornos, de diferentes cosas, ¿sí? Entonces, desde muy pequeño me ha gustado un poco la lectura, pero entonces ha sido algo algo curioso de, me gusta la lectura, pero me da pereza leer, ¿sí? Entonces Increíble. así me pasaba en la universidad, como que habían textos y mis compañeros eran, yo decía, "Ah, bueno, sí, voy a sentar a leer", y leía y subrayaba y no sé qué. Entonces, el tiempo en mi universidad fue como de leer por leer para cumplir, ¿sí? Entonces, así fue. Cuando yo llegué a la comunidad, algo que empezó a impactarme mucho es, los misioneros sabían mucho de las vidas de los santos. Y yo decía, pero ¿cómo saben de tantos santos? ¿Dónde enseñan o cómo es? Cuando no, nos gustan estos libritos de colección Honor de Dios, así corticos de la vida de los santos. Y bueno, yo empecé a conocer de los santos, de los santos, de los santos. Yo miraba que leían y miraba a un misionero siempre con un libro y no sé qué, y que los ciclos de formación tienen un libro y hay que leerlo. Yo decía, más lectura también acá, Dios mío. O sea, salí como de la universidad, quizás como algo aburrido de tanta lectura. Yo dije, bueno, bien, hay que empezar. Cuando resulta que voy conociendo más la comunidad, una de las prácticas espirituales del misionero, lectura espiritual, ay Dios mío, que hay que hacerla todos los días. Y yo decía, Jesús, bueno, empecemos. Recuerdo que en mis inicios de la comunidad me empecé a leer La Imitación de Cristo. Hombre, me costó muchísimo ese libro. Yo leía y yo decía como que esto no lo entiendo, o sea, lo sentía como tan elevado, como tan no sé. Pero un día el Señor me hablaba y me decía, no estás disponiendo tu alma para lo que te quiero decir, por eso te está costando este libro. Duré meses con ese libro y así fue, empezar poco a poco, poco a poco, donde el Señor a mí me regaló muchísimo la gracia de empezar a leer, cuando fui a Casa de Siervos. Cuando fui a Casa de Siervos en el vacacional, el papá nos dijo, hijos, pídanle una gracia al Señor. Entonces en eso nos empezaron a hablar de unas virtudes y resulta que hay una virtud que se llama la virtud de la estudiosidad. Ajá, Y yo sí. decía, oh por Dios, ¿qué es esto? Nos empezaron a explicar de formarse, de conocer, de leer. Entonces yo decía, Señor, yo quiero esa virtud. Entonces, Señor, te pido en esta vacacional la virtud de la estudiosidad. Y voy a empezar a leer. Y empecé a leer poco a poco. Poco a poco, libros cortos, libros cortos. Creo que el truco es ese, empezar a leer libros cortos que nos enamoren, que nos envuelvan. Empecé a leer libros cortos. Recuerdo que uno de los primeros que me leí fue El abandono en la divina voluntad de San Alfonso María de Ligorio. Impresionante, libro corto, pero que lleva a abandonarse más. Y yo decía, ¿cuánto fortalece la lectura, la vida espiritual? Y yo decía, de lo que me he estado perdiendo. Y empecé a conocer un poco más de libros. Recuerdo que en Casa de Siervos me leí
leí El alma de todo apostolado también, y en medio de eso conocí también un libro que se va a hablar en el programa, La última aparición de la Virgen. Oh, Ay, por Dios. En una semana, aquí te estamos esperando. en una semana me leí ese libro y yo decía, esto es impresionante, y empecé a leer más. El del libro que les voy a hablar hoy también lo leí en Casa de Siervos. Me leí como unos 6, 7 libros en Casa de Siervos que yo decía, ¿cómo? Y bueno, el Señor dio la gracia, el Señor dio la gracia. Hoy en día digo, gracias a la lectura, el Señor va formando nuestra vida espiritual, fortaleciendo el carácter de cierta manera, pero lo más hermoso de ser misioneros y de amar la lectura es que es una realidad del misionero encontrarse día a día con las almas. Y yo creo que no soy el único que le ha pasado. El Señor ha puesto un alma en tu vida que necesita lo que tú leíste esta semana de ese libro. Así es, total. Es como que tal cosa me pasa y yo, esto lo leí esta semana en el libro. Mira, te recomiendo esto, no sé, te recomiendo tal libro, léetelo. O mira, en tal parte dice esto. Y uno dice, qué impresionante cómo el Señor te manda almas, pero también te da las herramientas. Y la lectura espiritual es una herramienta muy grande. Para mi formación, pero también para ayudar a muchas almas. Entonces, eso ha hecho la lectura espiritual en mi vida. Ayudarme a formar para servirle a las almas, pero sobre todo a crecer en mi vida espiritual. Y obviamente un fin de la lectura, creo yo, es enamorarnos más de Dios. Enamorarnos más de Dios. Qué belleza, digo, no, mejor dicho, aquí nos vas a dejar a todos matados, pues. Impresionante, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, miren, esto es muy importante lo que decía Diego, Diego que fue siervo, ¿cierto? Yo conozco, pues tristemente uno conoce muchos misioneros que se vienen de siervos y uno se da cuenta de que a veces cuando se sale de siervo uno dice como que, ay, ahora ya no tengo cómo acomodar mi vida, ordenarla, ahora qué voy a hacer, esto, lo que hacía allá en la casa de siervo ya no lo voy a poder hacer afuera. Es falso, eso es una tentación demoníaca, muchachos. ¿Por qué? Porque es que la casa de siervos nos enseña antes a tener esa virtud de la estudiosidad, como decías tú ahorita, ¿cierto? Que bien la virtud se gana por hábito, pero también primeramente por la gracia que uno le pide al Señor. Hay que pedir la gracia, ¿cierto? Señor, dame la gracia, la virtud de la estudiosidad si no la tengo. Pero aparte de eso, ¿cierto? Que lo que nos deja esa casa de siervos también es a ordenarnos en el día. O sea, a mí me parece increíble porque uno desde que entra a la casa de siervos hasta que sale, ¿cierto? Todo es un orden en el día. A esta hora vamos a hacer esto, hasta ahora esto, hasta ahora esto. Y esto no es... Hombre, esto no es solamente para las comunidades religiosas, ni es solamente para aquellos que vienen a casa de siervos o no sé qué discernimientos hacen en diferentes comunidades donde reúnen a los laicos o algo así, a un proceso de formación fuerte e intenso. No, esto nos va a ayudar a todos. Yo les digo personalmente, o sea, lo que decía Diego, lo corroboro como testimonio. Yo duré, por gracia de Dios, casi 4 años, 3 años y medio de sierva, y esto me ayudó increíble en mi vida espiritual para poderme organizar, ¿cierto? Y hay algo que dice Wilson en una charla, Wilson Tamayo, y me impresiona mucho porque es cierto, cuando tú no organizas tu vida de oración y dentro de ella la lectura espiritual, todo el día se desordena, pero cuando tú tienes ordenado tu vida de oración en el día, ese día como que se hace más largo, como que se ensancha. ¿Por qué? Y uno dice, ¿pero por qué? Claro, es que Dios es el Dios, el dueño del tiempo, ¿cierto? Él no tiene tiempo, entonces por lo tanto Él verá cómo hace de la hora de Diego mi hora, ¿cierto? Puede ser que la hora de Diego, y esto puede sonar pues como que, uy, herejía. No es una herejía. De hecho, por ahí hay científicos, yo no recuerdo el nombre en este momento, pero sí hay científicos que hablan acerca de esto, y es muy charro porque en una película hasta aparece, pero es real. El tiempo en el espacio es más largo que el tiempo en la Tierra. O sea, por ejemplo, cuando pasa una hora en el tiempo en la Tierra, en el espacio, por ejemplo, han pasado 50 minutos, pues estoy poniendo aquí un ejemplo, ¿cierto? Pero sí se hace más corto el tiempo acá en la Tierra que el tiempo en el espacio. O sea, que la gente, los astronautas que viajan y vuelven, llegan más jovencitos. Es una táctica para que no te hagas tan bien. Mentira, es que no, pero miren esto, qué increíble. Y uno dice, hombre, entonces, si eso es el espacio, ¿cierto?, que no podrá hacer Dios, que es el dueño del tiempo y que no tiene tiempo, ¿cierto? O sea, pues el tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. Entonces, por eso precisamente Santa Teresa de Calcuta le decían a las hermanas, a ver, madres, que estamos, mejor dicho, llenas de trabajo, tenemos una hora de Santísimo, miremos a ver. Y ese miremos a ver para la Madre Teresa de Calcuta era, bueno, entonces hagamos 2 horas de Santísimo. Y es así, la oración antes nos ayuda a ordenar más nuestro tiempo, pero
obviamente nosotros tenemos que pedir la gracia a Dios, ¿cierto? Pedir la gracia al Señor de que nos ordene, y la casa de siervos es muy linda porque le ayuda a uno mucho en ese orden. Yo creo que cada vez que pensamos que, no, salí de siervo y me desordené más, fue porque pudimos haber caído en esa tentación demoníaca de que allá podíamos hacerlo, que afuera no, y eso es falso, allá nos forman y nos ayudan a trabajarla, que lo más importante es la vida espiritual y que no la podemos abandonar cuando salgamos de allí, que obviamente que los tiempos no van a ser los mismos, claro, lo que tú le dedicabas allá no le puedes dedicar acá, tal vez puede ser que afuera le dediques más tiempo, ¿cierto? O sea, cuando yo estaba de sierva le dedicaba 2, 3 horas al Santísimo porque estaba sin trabajo, pues cuando vine de sierva era una sola hora y yo decía, ay, ¿cómo así? Pero fue en ese tiempo que lo necesitaba. Hoy en día, pues tal vez no puede una hora, puede, hombre, tal vez media hora, 15 minutos, 20 minutos, lo que me vaya dando el día, pero con un orden, ¿cierto? Porque es que sin el orden uno no hace nada. Bueno, Dieguito, cuéntanos entonces ahora sí del libro que nos viniste a hablar. Bueno, aquí está. Muy bien. Digamos, cuando me invitaron al programa, yo dije, bueno, un libro que te haya llenado, que te haya fortalecido mucho en la vida espiritual, y pensé en Los defectos de los santos. Personalmente ha sido un libro que me ha impactado mucho, porque el Padre Jesús Urteaga, en este libro, en la introducción, que lo tengo aquí separado porque quiero compartirles un poco, lo que él nos dice aquí al inicio. Miremos, dice: ciertos libros han puesto a los canonizados tan distantes de nosotros que lo único que podemos hacer es admirarlos. Los colocan tan lejos, tan arriba, tan desligados de todo lo nuestro que no hay forma de imitarlos. Si nos los pintan caminando, no se paran. Si ascendiendo, no decaen. Si trabajan, no descansan. Si rezan, no conocen la distracción. Y nosotros que nos detenemos con frecuencia y nos hundimos a veces. A nosotros que se nos va el santo al cielo y sentimos el peso de la fatiga. Y nosotros que tropezamos en tantas cosas y hemos de orar todos los días, perdónanos nuestras deudas. ¿No será para nosotros la santidad?, pregunta el Padre Jesús Urteaga. Cuando yo empecé con esta introducción, yo decía, qué impresionante, porque como les decía al inicio, llegar a Lazos y santos, y que este santo es mi amigo, y yo decía, qué impresionante la santidad, pero decía, eso como que no es para mí, eso se ve por allá muy elevado, eso se ve por allá como algo limitado, como que a mí me va a costar ser santo, qué difícil ser santo. Pero conocer este libro, y nomás con esa introducción que el Padre dice, hemos puesto a los santos muy arriba. Y sí, claro, porque son santos y la Iglesia los reconoce. Pero no es al punto de pensar que esa vida de ese santo, yo no voy a poder ser santo porque no voy a vivir lo mismo que ese santo. Sino que Dios nos llama a una santidad particular. Y pregunta a él, ¿será que nosotros no vamos a poder ser santos? Entonces, este libro, como llama, cuando yo vi el título, Los defectos de los santos, muy curioso, yo decía, defectos de un santo, bueno, muy interesante. Empecé a leer el libro, resulta que algo que me impresionó mucho es que el libro tiene aproximadamente 400 páginas, ¿sí? Y la página número 200, que es la mitad, ese capítulo en la página 200 inicia con el título Jesucristo. No sé por qué me fijé en eso, no sé por qué el Señor me da la gracia de captar eso, pero entonces la página 200 Jesucristo, o sea, de la página 200 para atrás, o de la mitad para atrás del libro, habla de santos, profetas y reyes del Antiguo Testamento. Y en toda la mitad, Jesucristo. Y de ahí para allá, santos después de Cristo, los apóstoles, la santidad de María Magdalena, de Marta. Y yo decía, qué impresionante. O sea, el medio de la santidad es Jesucristo. Parte como esa época de santidad en dos, pero yo decía, qué hermoso. En el medio está la virtud. En el medio está la virtud y en el medio está el capítulo de Jesucristo. Yo decía, claro, para ser santos ese debe ser nuestro medio, debe ser nuestra mitad, Jesucristo. Sí, entonces, ahorita pensaba un poco en esos defectos de los santos, ¿sí? Dije, bueno, vamos a hablar de ese libro tan hermoso, de esos defectos de los santos, y recordaba la historia del rey David. Él habla ahí de algunos profetas y reyes del Antiguo Testamento y habla de la historia del rey David. Entonces, ¿qué meditaba yo de esto? Porque él habla y decía, fue un gran rey, escogido por Dios, pero entonces también dice, pero tuvo un gran defecto. Y entre eso, recuerdo el Evangelio, y el Señor ahí dice en la lectura, se levantó en la tarde o se levantó al mediodía.
¿qué hace levantándose al mediodía o a las 3 de la tarde? Entonces decía una exégesis que miré, de ahí empieza la pereza en el corazón de ese santo. Se levantó al mediodía, se levantó en la tarde. Si se levanta a esa hora, hombre, ¿qué se puede esperar, digamos, de virtud en eso, ¿sí? O sea, si nuestro día empieza tarde, ya nos ha ganado, el demonio nos ha, mejor dicho, por delante muchísimo. O sea, si no es aquel que se levanta temprano a ir a la Santa Misa antes de su trabajo, si no es aquel que se levanta temprano y en medio de despachar a sus hijos al colegio, tiene momentos de oración en su familia, hombre, estamos yendo para atrás. Y yo meditaba eso, se levantó en la tarde. Y ahí habla de la caída porque él se enamora de la esposa de su soldado más fuerte. Y luego manda a que él sea el frente de la batalla para que muera y él poder quedarse con la esposa. Y yo, claro, todo inicia por la pereza, ¿sí? Porque se levantó tarde, por ahí empieza a retrasar su vida de santidad, al punto que se desordenó su corazón, se desordenó su mirada porque fue viéndola que se enamoró de ella y su corazón se alejó un poco de Dios. Y ocurrió lo que ocurrió, pero ¿qué dice el Padre Jesús Urteaga? A pesar de eso, es un gran santo, es un gran rey. Sí, entonces yo decía, claro, esto sí me enamora más de la santidad, porque saber que soy débil, que puedo tener caídas al igual que el rey David o que muchos otros santos, pero en medio de eso, el Señor puede hacer de Diego un gran santo. ¿Quién lo va a saber? No sé, porque hacemos santos en la iglesia, después de muertos, cuando su vida haya hecho eco en muchas almas. Quizás yo no voy a saber si el Señor tiene una santidad muy grande y mayor para mí, ¿cierto? Pero yo que digo, amén, Señor, qué belleza y qué especial. Entonces, eso ha sido un poquito de lo que este libro me ha impactado. Impresionante, ¿no? Y cuando contaba la historia del rey David, pues uno queda como que impresionado porque yo pensaba, bueno, pues cuando tú decías, dices que él se levantó a mediodía. Sí, claro, no lo he podido leer, pero ya cuando uno entra a meditar de ese pedacito, ¿cierto? Que se levantó a mediodía y le pasó lo que le pasó, por cierto, pues cayó en lujuria por levantarse tarde. Recordaba mucho una frase que nos dicen mucho y nos exhortan. El que se ordena para acostarse, se ordena para levantarse. Y eso es muy teso porque me quedé pensando, ¿qué estaría haciendo el rey David en la noche que se levantó tarde? No, pero es increíble porque de verdad, o sea, miren por ejemplo esto, muchas veces no nos alcanza el tiempo para la Eucaristía, para ir al Santísimo, para una lectura espiritual, porque nos acostamos tarde. Y muchas veces nos acostamos tarde, ¿por qué? Por estar en la cama, con el celular encendido, mirando redes sociales, mirando el Instagram, el Facebook, el TikTok y bueno, todas las miles de redes sociales que hay hoy en día y que tristemente nos están quitando el tiempo. Puede ser que tú en el día no las veas, porque puede ser que a alguien le pase eso, ¿cierto? Que en el día yo no las miro, pero cuando llega la noche sí, pero por estar ahí en esas, te quedas hasta la madrugada mirando fotos, mirando cosas que no tenías ni siquiera pecaminosas, o sea, cosas que te hacen perder el tiempo. Por ejemplo, yo les digo algo y estoy encarretada en este momento, pero me encanta cuando yo no, pues que cuando digamos que entro a Instagram o algo así, he visto, ¿cierto? Fotos de cómo decorar un cuarto. Como estoy en embarazo, entonces estoy mirando cómo le voy a decorar el cuarto al bebé. Pero hombre, tengo que tener cuidado en eso porque si no me voy a quedar un montón de tiempo ahí que lo hubiera podido dedicar a la lectura espiritual, ¿cierto? En específico a la lectura espiritual y obviamente a la oración que nosotros hagamos, pero en específico hablando de la lectura espiritual. Casi siempre olvidamos o la lección divina, que nos cuesta mucho, ¿cierto? O la lectura espiritual, porque supuestamente no nos alcanza el tiempo. Y verdaderamente es porque no sabemos administrar nuestro tiempo. Mira lo que le pasó pues al rey David. Pero también, por otro lado, ¿cierto? ¿Qué hubiera sido el rey David donde él no hubiera caído en este defecto? ¿Será que sería el rey santo que conocemos hoy en día? Pues Dios nos muestra nuestras luchas y debilidades para saber que es que Él es, como tú decías ahorita, es que el centro es Cristo. ¿Cómo es que dice San Pablo? Mi debilidad... fortaleza se manifiesta en mi debilidad. Miren esto qué increíble. No era que se le olvidaran hasta las frases de la Biblia, pero es muy cierto. O sea, por eso Dios permite que
que tengamos esas luchas y esas debilidades para no creernos más que Él, para no creernos que no lo necesitamos a Él, porque verdaderamente nuestra fortaleza debe ser Cristo, ¿cierto? Y eso nos ayuda a trabajar también la humildad, ¿cierto? Que es que nosotros no somos perfectos, no. Dios nos llamó, sí, es cierto que la palabra de Dios dice que sed perfectos como mi Padre es perfecto, pero perfectos ¿en qué? En el amor, en la misericordia, en la bondad, en esa entrega generosa para con el prójimo. Y que obviamente ahí están nuestros defectos y luchas que debemos irle trabajando todos los días y bueno, ir puliendo. No quiere decir que nos vamos a quedar ahí, ¿cierto? Estancados. Como dice por ahí San Agustín, creo que es, si no estoy mal, Dios te ama y te escoge así como estás tal cual, pero nunca te va a dejar donde estás. Siempre, hombre, el Señor va a querer más y nos va a pedir más y nos va a formar en el amor, ¿cierto? Sí, bueno, no, y ahorita lo que decía Adrianita me acordaba muchísimo de, de esa palabra tan hermosa de, a veces en la vida espiritual le hemos dicho al Señor como de, Señor, quítame esto, arráncame esto de mí, esta debilidad, esto que me cuesta, Señor, apártalo. Y el domingo que pasó, la primera lectura precisamente era eso. Tengo una espina clavada en mi carne, es el sí, enemigo, cierto. pero entonces tu fuerza se manifiesta en mi debilidad. Si yo no me reconozco débil, si yo no me reconozco frágil, si yo no me reconozco necesitado, Dios no podría ser Dios. Algo una frase que ha calado mucho en mi corazón, en medio de mi vida de ser misionero, es: hay que dejar a Dios ser Dios. Y Dios quiere forjar de cada persona una santidad diferente. Yo hace poco, conociendo un poco de la historia de José María Escrivá de Balaguer, llegó un poco a quitar de la cabeza ese chip de que solo los sacerdotes, los religiosos, las religiosas pueden ser santos. Él decía, el laico también desde su trabajo, si le está dando gloria a Dios, puede ser santo desde eso. Y la iglesia nos ha presentado figuras muy especiales. Por ejemplo, no sé si me viene ahorita a la mente y en medio de ti de ser madre y esto, Conchita. Hace poco a los hijitos de la consagración les decía, fue madre, 9 hijos, un esposo. Jesús se le presentaba y escuché una historia un día que llegó un momento que llegó su esposo y Conchita le dijo a Jesús, espérame, tengo que atender a mi esposo, su deber de estado. Y hoy en día es una beata que queremos mucho en la comunidad, que admiramos mucho, y así como ella muchísimos más, ¿cierto? Muy impresionante. Entonces yo recordaba este domingo y yo decía, sí, aun cuando yo siento que no, aún el Señor puede sacar un gran santo de Diego. Solamente el Señor sabe. Aquello que puede ser mi debilidad, aquello que puede ser mi lucha constante, puede ser aquello de lo que el Señor más gracias y méritos esté sacando para la santificación de mi alma. Y este libro, por ejemplo, me hablaba muchísimo de eso. Porque es como, ¿qué hace el Padre Jesús Orteaga? Desenmascara un poco esa idea vana de la santidad que tenemos, de que los santos son esos que están allá, lo más top, que renunciaron a todo y como que nunca sintieron nada. Mentiras, y él empieza a hablar uno por uno. Por ejemplo, en la segunda parte de Jesucristo, hacia allá, el capítulo de María Magdalena es algo que a mí me impacta muchísimo. Porque yo decía, ¿cómo hoy la iglesia reconoce a esta santa como virgen? Impresionante, Virgen. ¿no? Y es una mujer que todos sabemos vivía la prostitución. Y yo leyendo también el libro de Sedienta, que también es otro libro que es súper recomendado, era algo impresionante porque María Valtorta relata en este libro que María Magdalena era una mujer que vivía de la prostitución, pero entonces era a ver cómo decirlo, de la gente de clase, ¿sí? O sea, de personas muy ricas de la época. Claro, porque es que la familia de Lázaro era una de las más ricos de esa época. Entonces yo decía, hombre, cuando María Magdalena se encuentra con Jesús y ve que Jesús no la mira con ojos de deseo, sino con unos ojos de pureza, ella siente esa mirada de Jesús y es algo que le traspasa el corazón. Y le genera una inquietud y quiere empezar a conocer quién es ese Jesús. Y María Valtorta empieza a contar que ella empieza a las prédicas que Jesús hacía así al pueblo, a esconderse detrás de los árboles a escuchar de qué hablaba Jesús. Y en medio de eso como que empezó a enamorarse de Jesús, pero con una pureza del corazón. Y ella no se sentía digna.
todos conocemos esa historia de que ella se postra a los pies de Jesús y llora y le seca los pies con sus cabellos, y María Valtorta habla también de que era una mujer hermosísima, con un cabello súper hermoso, y hombre, yo decía que Cristo, de esa mujer que quizás vivió tanto en la impureza, en la lujuria, sacar una gran santa y que hoy la iglesia la reconozca como virgen, me llevó a mí mientras leía ese libro. Yo decía, yo quiero ser santo, la santidad sí es posible, sí puedo ser santo, si esta mujer que tanto luchó, que vivió su vida tan desordenada, que conoció a Cristo personalmente, pudo llegar a ser una gran santa en la iglesia que hoy queremos mucho. Yo digo, ¿cuánto más puede hacer el Señor? Entonces, sí, en resumen un poco de eso, ¿qué me lleva a mí el libro? Amar la santidad y saber que, como San Pablo dice, esa debilidad mía es de lo que el Señor se vale para acrecentar sus obras y lo que puede hacer en mi vida. Yo no sé si sea en este libro o es en Darse, pero me hiciste acordar muchísimo de ese pedacito. Veía que este padre lo que quiere mostrarnos a través del libro Los defectos de los santos es como que desenmascarar un poquito a ese Pedro fuerte, ¿cierto? A ese Pedro roca, para mostrarnos que somos como un Simón, que significa caña quebradiza, ¿cierto? No podemos llegar a ser un Pedro roca si primero no reconocemos que somos ese Simón, caña quebradiza, y que tenemos luchas, debilidades, nuestros defectos, y bueno, no solamente nuestros propios defectos, sino cómo nosotros también vamos comprendiendo, cómo tenemos misericordia para con el prójimo también en sus defectos, ¿cierto? Porque es que los defectos no es lo que nos va a truncar la vida espiritual para no ser santos, no, es la virtud heroica, por decirlo así, es la que nos va a llevar a esa santidad. Y de hecho, uno se pone a leer la vida de los santos y todos tenían en específico, pues por ejemplo, uno lee que el Padre Pío y eso le metía cachetadas. Entonces dicen, bueno, pues por ahí hay una parte que cuenta que supuestamente el Padre, pues eso solamente lo sabremos cuando lleguemos al cielo, porque eso no lo sabremos. Me dirán, no, además que él pasó por ahí una hora en el purgatorio por todas esas rabias, esas cachetadas que dio, pero la santidad de ese hombre en la oración, en la pureza, o sea, tenía unas virtudes heroicas increíbles, pero no significa que por eso no tenía defectos, ¿cierto? Y bueno, y así cada uno de los santos, lo que tú contabas ahorita de María Magdalena, si uno se pone a leer la vida de los apóstoles, no, es una cosa de locos, uno dice, ¿cómo Santiago y Juan, si no estoy mal, ¿cierto? La mamá llega a decirle, pues como ya había escogido Jesús a Pedro, sí, al apóstol que iba a ser la cabeza, y esta mamá llega y le dice, a ver, no señor, como que diciéndole, es que usted se confundió, pues, yo quiero que mis hijos sean los de la cabeza, pues uno a la derecha, el otro a la izquierda, pues como que a tu lado. Pero sí, es que el Señor ya había escogido a Pedro, y esta mamá llega, ¿cierto? Como que orondo, a decirle a Jesús, no, pues como que quite a Pedro de ahí, y más bien ponga a Juan y a Santiago. Y es impresionante porque uno dice, qué increíble. De hecho, yo le decía a los Boanerges, creo que era cierto, como que eran muy fuertes, pero no precisamente porque tenían un carácter fuerte, un carácter bien formado, sino porque eran muy fuertes con los demás, eran muy duros con los demás. Y llegar el apóstol San Juan a ser el apóstol del amor, que uno dice, ay, qué tiernito el apóstol San Juan, pues era el que recostó la cabeza sobre el pecho de Jesús, o sea, una cosa impresionante. Entonces mira qué lindo, porque lo que tú dices, esto de verdad que la fortaleza nos la debe dar nuestro Señor, que se vive palpable, lo que decía San Pablo, o sea, si el Señor no nos ha permitido tener una virtud específica para trabajar ese defecto dominante o esa lucha, es porque ese es el aguijón que Dios no nos va a quitar, pero para mostrarnos que su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad, ¿cierto? La lucha que nosotros tenemos, en esa lucha es donde Dios va a mostrar la fortaleza. Uno recuerda mucho a Santa Teresita del Niño Jesús cuando cuentas que es que le da una rabia bueno, eso en el testimonio que empiezan a contar, pues como los testimonios de Santa Teresita después de muerta, había una religiosa que decía que pues que era casi que la mejor amiga de Santa Teresita, que eso, mejor dicho, que la quería horrible, pero cuando uno va a leer ya la vida espiritual de ella, uno se da cuenta que no era así. Antes Santa Teresita le daba como que rabia, pereza cuando se le acercaba, sí, pero ella con qué amor
amor, ¿cierto? La trataba y ofrecía todo eso por dentro, y esta mujer nunca se dio cuenta de nada de eso. O pues quién sabe si ya después se daría cuenta con los escritos de Santa Teresita, pero es impresionante pues uno ver que es que todos tenemos luchas, o sea, todos tenemos, ahí está nuestra carne viva, mejor dicho, y esto no nos va a implicar no llegar a la santidad. Y esto sobre todo también muy importante, por ejemplo, este libro que tú nos cuentas, Dieguito, de los defectos de los santos, hombre, nos ayuda mucho a los matrimonios, porque uno quiere ver el otro ya santo, sin uno serlo, y uno quiere el otro, no, es que el otro no puede dejar, pues a uno de esposa le pasa, es que, pero ¿por qué dejaste las chanclas ahí tiradas? Yo me acuerdo mucho, hace poquito se casaron unos misioneros, y entonces el misionero, mi esposo le pregunta al misionero, le dice, hermano, ¿y cómo vas en el matrimonio? Llevaban como un mesecito, y dice, ya me regañó por dejar las chanclas tiradas. Entonces eso es muy charro, pues, porque uno dice, hombre, no, esas son pequeñas cosas que uno puede dejar ir pasando para no perder la paz del corazón, y que si uno no tiene en cuenta esto de los defectos de los santos, ¿cierto? Para uno y para su prójimo, uno se vuelve tan cuadriculado en la santidad que uno cree que todo el mundo tiene que ser pues perfecto, así mejor dicho, súper intachable, y se nos olvida lo verdaderamente importante en la santidad, que es el amor a Cristo, ¿cierto? Que es como tú decías ahorita, que decía San José María Escriba de Balaguer, hacer todo con amor, cumplir nuestros deberes de Estado con amor, darle siempre la gloria a nuestro Señor, o sea, que toda la gloria siempre sea para Dios. Nos podemos equivocar ante los ojos humanos, pero ante los ojos de Dios, tal vez para Él es algo maravilloso, aunque para los demás no sea así. Bueno, Dieguito, cuéntanos así rápidamente cuál ha sido como que lo que más te marcó qué ha sido lo que más te marcó de este libro y qué cambió en tu vida. Bueno, ¿qué ha sido lo que más me ha marcado? Lo que les he venido contando de saber que los santos tenían una debilidad, y esa debilidad de ese santo fue lo que llevó a que muriera un hombre viejo y renaciera un hombre nuevo para Cristo, ¿sí? Que sobrenaturalizaba también lo que les contaba de Jesucristo como centro de este libro. Página 200, comienza el capítulo de Jesucristo, y yo meditaba mucho de eso. Jesucristo debe ser el centro de mi vida, debe ser el centro de mi vida. Si Él es el centro de mi vida, el centro de mi vida también va a ser la mirada al cielo. Y bueno, ¿qué cambió en mí ese libro? Saber que la santidad es posible, saber de que se puede ser santo, saber de que el Señor nos ha llamado a la santidad, y que quizás, aunque algunos hemos tenido pues no la gracia, o digámoslo así, porque todo es gracia de Dios, de haber vivido muchas experiencias en el mundo, y hoy el Señor nos ha tomado para sí, nos ha hecho sus misioneros, sus consagrados, nos ha llamado a una conversión, y decir, bueno, esto que pasé me ha servido para ayudar muchas almas, pero a pesar de, puedo ser santo. Entonces ese libro me llevó a mí a enamorarme más de la santidad y decirme a mí, aún en medio de todo lo que has vivido, de tus luchas, puedes ser santo. Exactamente así es. Recuerden, muchachos, Dios te ama como estás, pero no te deja donde estás, ¿cierto? Eso es clave para que lo entendamos en la vida espiritual. Y bueno, no, qué impresionante este libro, se lo recomendamos muchísimo a todos los defectos de los santos, de verdad que es un libro hermosísimo, impresionante. No sé si Dieguito tiene alguien en específico, así como que, pues no, obviamente no nombres acá, pero sí como que hacia alguien en específico que tú digas, este libro para este tipo de personas que estén pasando por esta situación. Bueno, ahorita Adrianita nos contaba un poco de San Juan, y meditaba yo muchísimo en la juventud. San Juan precisamente fue el discípulo del amor, el discípulo amado, el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, pero yo medito mucho de esto porque era joven. Entonces, ¿a quién le recomiendo yo este libro? Claramente a todos los que en medio de nuestra vida queramos ser santos, pero aquellos que pensemos que quizás la santidad no pueda ser para mí, que la santidad pueda ser algo inalcanzable, aún así se puede ser santo. Este libro, la verdad, lo puedes leer, son varios capítulos, es muy fácil de leer. El Padre Jesús Urteaga escribe de una forma que personalmente a mí me encanta, es como decimos en las ciudades, es como dando palos, ¿sí? Como mira esto, no sé qué, tal cosa.
pero se puede ser santo. Y yo a quién se lo recomiendo, a los jóvenes, en especial a los jóvenes, aquellas juventudes que quizás en medio de sus luchas, de su vida, de su camino espiritual, digan, esto no es para mí, en otro momento será, yo ahorita no estoy listo para ser misionero, para consagrarme, yo ahorita no estoy listo para caminar en la vida espiritual. Este libro para mí fue como un manual de decirme sí puedes, en medio de tu juventud puedes hacerlo, en medio de tu debilidad puedes hacerlo. Entonces, recomendado este libro y en especial a todos los jóvenes. Yo siempre he dicho, el Señor ha hecho en mi corazón un llamado especial a trabajar y orar por la juventud que hoy está tan perdida, porque también fui joven y también soy joven, pues digo fui joven como si fuera hace muchos años, pero siento en mi corazón como a veces... Se siente anciano en la vida espiritual. Sí, como un corazón de padre. Entonces ha sido de como amar y acoger mucho a los jóvenes y qué bueno que en medio de nuestra juventud podamos tener una herramienta tan hermosa como este libro. Entonces lo recomendaría en especial a esos jóvenes que quizás pensemos que cuesta mucho ser santo y eso es como para la gente adulta y para ellos que les encanta rezar y así. No. La juventud también puede. También entre los jóvenes podemos ser santos. Qué belleza, Diego, que nos compartas eso, porque de verdad que es muy importante. A veces uno ve jóvenes como frustrados en la vida espiritual porque dicen, no, yo no voy a ser capaz, yo no puedo. Y muchas veces papá y mamá no ayudamos mucho en esa parte, ¿cierto? Como que, uno a veces tiende más como a juzgar, a criticar, en vez de ayudar a levantar y saber que es que, hombre, todos tenemos defectos, todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades, pero no se nos puede olvidar que la santidad no es porque seamos perfectos en esas luchas y en esas debilidades, sino porque verdaderamente ponemos, como tú decías ahorita, en el centro de nuestro corazón al Señor, a Jesús. Entonces, bueno, los invitamos a todos. Ahí Dieguito nos contó dos historias increíbles de este libro, que fue la del Rey David y la de María Magdalena. Los invitamos, si les quedó algo de esta parte, a que nos escriban ahí, cuéntenos qué les sirvió. Si les sirvió solamente ese pedacito que él nos contó, hombre, anímense, a todos los animamos a que se lean este libro impresionante, pregúntenlo en la librería, de seguro que ahí está ese libro, mejor dicho, ese tesoro, porque de verdad que es un amigo gigante. Y yo creería que, bueno, ya que obviamente Diego habla de los jóvenes, pero ¿a cuántos padres de familia no nos va a servir también este libro, cierto? Porque de verdad que es una ayuda gigante a los que viven en comunidad, a los sacerdotes, a las religiosas, a todos nos va a servir muchísimo este libro, porque aparte que nos va a hablar de los defectos de los santos, nos va también a hablar de, hombre, cuál es ese remedio para no sentirnos como frustrados, tirados, que es el mismo Señor, que es el mismo Cristo. Entonces, bueno, recuerden, escríbanos en los comentarios y oren mucho por nosotros. Y ya saben, si quieren venir a contar su testimonio, si ustedes son de acá de Medellín o tal vez van de pasada, de viaje, no sé, vinieron por algún apostolado, alguna cosa aquí a Medellín, aquí los esperamos en este programa para que también nos cuenten su testimonio, porque verdaderamente uno no se puede quedar con lo que el Señor ha hecho en cada uno, ¿cierto? Hay que darlo para que a otros también les llegue esa conversión. Los queremos mucho, muchas gracias Dieguito por habernos acompañado en este programa, te volvemos a esperar en un próximo programa. Gracias Adrianita. Y bueno, que la Virgen los acompañe y la gracia del Señor esté con todos ustedes.